Buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a este segundo espacio eh, sobre automatización sin miedo. De nuevo contamos con nuestros expertos Julián Restrepo y Rafael Uribe. Lo que hoy vamos a hacer a petición de ustedes es ahondar ya quizá usando casos específicos o ejemplos de uso de herramientas en lo que hablamos al principio, ¿no? Que era perderle quizá el miedo al concepto de automatización, pero saber hacerlo bien, entender cómo gestionarlo para procesos específicos, para empresas, para personas, de tal manera que esto pueda hacer o pueda hacerse de manera inteligente, sacándole el máximo provecho. Entonces hoy Julián y Rafael nos van a guiar eh, ahondando un poco más en el tema, pero sobre todo usando ejemplos a petición, como les mencionaba de ustedes. Por favor, Rafa y Juli, bienvenidos y de nuevo el espacio es de ustedes. Nico, de nuevo mil gracias por el espacio y a EFE pues por este tipo de foros que nos parecen súper importantes y nos llamó mucho la atención que nos invitaran de nuevo a un caso muy práctico, a ver esto cómo ya se usan las herramientas en diferentes áreas de la compañía. Entonces, mil gracias de nuevo por la invitación. Sí, realmente pues a todos muchas gracias pues por invitarnos y para nosotros también es un placer pues poder estar aquí compartiendo un poquito este caso de uso. Realmente es una serie de casos que están concatenados unos con otros y que esperamos pues que sean como muy útiles. Yo voy a arrancar contándoles un poquito pues qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Vamos a imaginarnos, vamos a pararnos en el área de talento humano y vamos a ver, digamos que uno de los procesos más tediosos y más complejos que tienen las áreas de talento, que es todo ese proceso de reclutamiento, ¿sí? Hacer el análisis de las hojas de vida, compararlo con las pruebas psicotécnicas, compararlo con la entrevista. Entonces, realmente este ejercicio que proponemos lo vamos a hacer como en tres partes, ¿listo? La primera es suponer que nos llegó entonces esas hojas de vida, que nos llegó una hoja de vida y vamos a utilizar ChatGPT en su versión más sencilla. Este ejercicio incluso lo pueden hacer ustedes con sus versiones gratuitas. Utilizar ChatGPT para que nos ayude a entender un poco ese candidato, esa persona que está aplicando un puesto de trabajo, que nos permita entender un poco incluso su perfil a partir de la prueba psicotécnica e incluso que nos permita personalizar o de alguna forma hacer unas muy buenas preguntas para la entrevista. Ahí entonces, digamos que suponemos que nos vamos y entrevistamos al candidato. Particularmente yo pues todavía recomendaría que esas entrevistas y que ese proceso de selección siguiera teniendo ese toque humano, esa interacción humana, porque pues hay muchas cosas que los reclutadores todavía pues pueden captar en el proceso y que no son tan evidentes. Entonces vamos a hacer un segundo paso y es, ok, ya pasó la entrevista. Podemos utilizar entonces cualquiera de las herramientas que nos permite transcribir la conversación, transcribir la reunión, o en este caso la entrevista, y complementar el informe anterior, siguiendo usando también ChatGPT, complementarlo con pues con todo lo que pasó directamente en la entrevista. Y eso nos va entonces a permitir profundizar mucho más, incluso encontrar algunas incoherencias o cosas que no sean, digamos que muy fáciles de encontrar en el proceso. Y ahí vamos entonces a hacer el supuesto de que este candidato cumplió efectivamente el perfil, tiene los requerimientos que necesitamos, al menos el mínimo de requerimientos, y decidimos contratarlo. Y ahí vamos entonces a ver cómo podemos personalizar la experiencia de ese candidato que está entrando. Cómo pudiéramos darle o hacerle un video de bienvenida o digamos que un onboarding personalizado que nos permita a nosotros entonces tocarle el corazón a esa persona en ese primer momento y a la persona realmente a engancharse en nuestra compañía. Ese tercer momento lo vamos a hacer con una de las herramientas de creación de video que están en este momento disponibles, que se llama Syntasia, pero realmente como ejemplo lo que queremos es que vean el potencial de lo que podemos hacer con los Large Language Models. Entonces, antes de arrancar, Juli, como contexto, ¿querés añadirle alguna cosa? No, está perfecto. Diseñamos este ejercicio, como decía Rafa, para que viéramos que esto
cuando hablamos de aplicaciones de inteligencia artificial o de automatización, lo que estamos viendo es el uso de una sucesión de herramientas. O sea, no es una única herramienta, aunque aquí ChatGPT va a tener digamos, un papel protagónico, pero miren que estamos conectando diferentes herramientas para un caso particular, que es talento humano o el onboarding o la selección y onboarding de una persona. Pero esto, desde lo creativo, podemos usarlo en muchas otras áreas. En marketing lo podemos usar, en el área administrativa. Hombre, es que tengo dentro de 2 semanas una presentación para la junta, es que tengo que hacer un análisis de un informe. Entonces, lo que queremos mostrarles hoy de una forma muy práctica es un único ejercicio que une muchas herramientas, pero para que se den cuenta de que lo que hay que tener es, como hablábamos la sesión pasada, entender muy bien mi día a día o qué es lo que pasa en mi cargo y en mis funciones, para siempre preguntarnos si existiría una herramienta de inteligencia artificial que me apoye a hacer ese trabajo más efectivo, más rápido y más profesional. Entonces, yo creo que vamos al ejercicio, ahí vamos conversando en cada una de las etapas cómo vamos avanzando. Una cosa importante aclarar, y es que aunque lo vamos a hacer con ChatGPT hoy, realmente y no creo que haya unas diferencias muy notables en hacerlo con Google Gemini, en hacerlo con Claude, en hacerlo con, al menos pues con Grok, porque digamos que por su capacidad de razonamiento y de procesamiento de información, pues realmente nos pueden arrojar resultados que nunca serán iguales, pero que son relativamente parecidos en su contexto y que nos permitirán pues entonces tener muy buenos resultados. Simplemente como contexto, ustedes van a tener también para descargar como el instructivo que usaremos en esta sesión. Es como una especie pues como de guía de prompts, incluso por si quieren replicar este mismo ejercicio por ustedes mismos. Pero les voy a mostrar entonces, como les decía en la primera de las fases, pues lo que vamos a hacer es que vamos a cargar una descripción de cargo. En este caso es una descripción de cargo de un gerente de gestión humana, el propósito del cargo, sus responsabilidades y los requisitos que tiene. Es una descripción bastante estándar. Le vamos a cargar también una hoja de vida ficticia, en este caso una persona que llamaremos Santiago Ramírez, que trabajó en la multinacional ABC y fue gerente de gestión humana en la empresa XYZ. Listo, para no violarle la confidencialidad a nadie, usaremos información creada para este caso. Usaremos también una prueba psicotécnica que pues, nos la cedió una compañía de pruebas psicotécnicas, pero en este caso pues, es un demo que vamos a suponer que es de de Santiago Ramírez, y un modelo de cultura, porque esta es una de las cosas, digamos, que más relevantes para poder hacer muy bien este proceso de reclutamiento. Pues nosotros necesitamos entender quién es nuestra organización. Vamos a imaginarnos una organización X que tiene pues un modelo de cultura definido, ¿vale? Entonces, voy a hacer, digamos que simplemente una copia de este prompt y voy a abrir la versión básica de ChatGPT. En este caso, incluso voy a utilizar el modelo general porque no requerimos pues que esto tenga un modelo de alto pensamiento. Podemos utilizar el modelo 4O. Y es tan sencillo como pues darle claridad a ChatGPT de lo que queremos. En este caso le voy a decir, te va a cargar una hoja de vida, una prueba psicotécnica y la descripción de cargo, y realmente lo que quiero es que me hagas un informe de ese candidato. Es decir, que analices esa descripción de cargo contra esa prueba psicotécnica, contra esa hoja de vida, y que me encuentres los puntos fuertes y los puntos débiles del candidato, ¿sí? Incluso hagas pues un análisis muy preciso. Y una de las cosas, digamos que relevantes, es que me hagas una calificación del 1 al 10 del fit del candidato. Si quisiéramos hacer esto en nuestras organizaciones, es muy importante nosotros generarle lo que se llama una rúbrica. ¿Qué significa un 8 para mi organización? ¿Qué significa un 6? ¿Qué significa un 4? Porque de lo contrario, pues él puede ser un poco más creativo. ¿Listo? Pero vamos a hacer pues un ejercicio tan sencillo como simplemente cargarle los archivos que estábamos viendo. Incluso si quisiéramos realmente hacer este ejercicio completo en nuestra organización, pues nosotros
deberíamos o incluso podríamos cargar directamente varias hojas de vida para que nos haga, digamos que el ejercicio con varias personas al mismo tiempo. Listo. Entonces, antes de que corramos, voy a repetir simplemente qué estamos haciendo. Entramos a ChatGPT, a nuestra versión más básica. Voy a utilizar el modelo, digamos que más común de manejo, que es incluso el mismo modelo que está disponible en la versión gratuita. Simplemente lo estoy cargando aquí con este más, estoy cargando en los 3 archivos que son, o los 4 archivos que son relevantes, que son la hoja de vida, la descripción del cargo, la frase psicotécnica y el modelo de cultura, y la instrucción, que es incluso una instrucción bastante simple, podríamos hasta refinarla un poco más, de que me haga un informe de los puntos fuertes, los puntos débiles y una calificación. Listo. El modelo entonces, ¿qué está haciendo? Empieza, cuando lo procesamos, pues él empieza a leer los documentos como nos va diciendo y nos empieza a generar ese informe de evaluación del candidato. ¿Listo? Entiende sus puntos fuertes con respecto a la cultura, que eso fue una cosa muy importante que le dijimos, ¿cierto? Empieza a entender, vean que específicamente con respecto a la cultura nos dice cosas en donde parece ser muy fuerte este candidato. Con respecto a los puntos débiles o de mejora, nos hace algunos llamados ahí de atención, habla de trabajo en equipo y sensibilidad interpersonal, habla de competencias de negociación, nos genera incluso un par de alertas que me parece muy interesante porque podría generar algo de desgaste en condiciones de presión o de pronto un poco de desalineación con la cultura, ¿cierto? Nos hace algunas recomendaciones y nos entrega un fit cultural, un informe, digamos que una valoración preliminar, todavía bastante preliminar para este cargo. ¿Listo? Juli, ¿quieres añadirle algo? Sí, yo voy a como devolverme un poquitico lo que decías ahorita, Rafa. O sea, escogimos ChatGPT porque es, digamos, la herramienta que venimos usando nosotros desde hace un tiempo, que ya la hemos venido alimentando, que ya conoce un poco del estilo de nosotros, pero se puede usar cualquiera. Sabemos que hay organizaciones que están con todo el entorno de Google, que es Gemini. Entendemos que hay personas que estén haciendo cosas con DeepSeek o con Grok o con Claude o con Mistral. O sea, hay muchas herramientas como ChatGPT y en todas, como decía Rafa ahorita, estamos en un análisis o en un tema de procesamiento muy básico, entonces no hay ningún problema. ¿Qué quisiera hacer como paréntesis aquí que nos preguntan mucho y es, ¿debo usar ChatGPT pago o puedo usarlo en el entorno gratuito? Entonces, como para que la gente le quede un poco claro, que hay como 4 diferentes tipos de usuario en ChatGPT. Está el usuario gratuito sin yo ni siquiera ponerle mi correo electrónico, que es un ChatGPT donde no va a tener nada de memoria, simplemente yo puedo entrar a hacer una consulta y me vuelvo a ir y cuando vuelva no hay nada. Entonces, para que la gente entienda que si ni siquiera le pones tu correo electrónico, pues lo que estás haciendo es básicamente un ChatGPT que te resuelve preguntas, pero no tiene memoria de nada. Si yo en la versión gratuita pongo mi correo electrónico, pues yo ya digo, mira, soy Julián, o entro por Gmail o entro por el correo que tenga, él ya empieza a generar una versión básica de la memoria. ¿Qué significa eso? Que él ya empieza a conocer y empieza a entender un poco cómo es la forma de trabajo, las preguntas que hago, los análisis que le pongo a hacer. Pero la versión gratuita, como lo decimos coloquialmente, pues es una versión que no nos va a entregar el 100% de la potencia, entonces lo llamamos como una versión desganada, o sea, nos va a entregar lo básico, lo mínimo. Cuando ya pagamos la versión Plus, que es la versión que en entornos personales vale $20 mensuales o en entornos de equipos y corporativos vale $30 mensuales, ya tenemos toda la potencia o tenemos un análisis mucho más profundo y una extracción de la memoria mucho más preciso. Y finalmente está la versión de $200 mensuales, que es la versión Pro, que por lo menos en el caso de nosotros pues no hemos tenido la necesidad de llegar a esos niveles de análisis tan profundo, pero entendemos que para grupos de investigación, para universidades, para temas académicos,
vale la pena tener este tipo de herramientas. Entonces, como para hacer ese doble clic ahí de por qué estamos en ChatGPT y cómo y cuál de todos estos estamos usando en este momento. Y dando claridad de una cosa importante, el modelo gratuito, completamente gratuito, en las dos versiones que contaba Julián, utiliza el modelo 4 mini. Entonces, realmente la restricción no es tanto digamos que en la capacidad de procesamiento, sino en las restricciones en cantidad de usos que yo le puedo hacer durante un día o una hora. Muy probable que la versión gratuita no me permita cargar 3 archivos porque tiene un límite de carga de archivos al día, pero eventualmente podría responderlo si literal le copio la descripción de cargo o le copio la hoja de vida en la misma instrucción, en el mismo prompt. ¿Listo? Entonces, vean que es muy interesante que nos arrojó pues nuestro primer informe. Ese informe incluso lo podríamos copiar y pegar y trabajar en un Word, o podríamos, al final esto es un chat, ¿cierto? Entonces yo podría seguirle haciendo preguntas. Supongamos que nos vamos a enfrentar ya a la entrevista. Entonces, podemos decirle, dame 5 preguntas difíciles para hacerle a Santiago en la entrevista para validar temas. ¿Listo? Entonces, se vuelve muy interesante. Me está corrigiendo aquí un poco la ortografía. Y simplemente entrevista. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a pedir entonces que nos acompañe en ese proceso de la entrevista. Sí, o sea, él entendió cuáles son algunos elementos no muy fuertes, cuáles son algunos elementos más fuertes, y precisamente con esos elementos en donde necesitamos ahondar un poco más, pues él nos ayuda y nos pregunta, nos permite hacer un poco más de preguntas para la entrevista. ¿Listo? Aquí entonces vamos a hacer el supuesto, vamos a simular, o digamos que el ejercicio mental de que ya tuvimos la entrevista. Si nos vamos a seguir entonces con nuestro prompt número 2, y es que vamos literal a suponer que tuvimos la entrevista, que grabamos la entrevista y que somos capaces de sacar la transcripción de la entrevista, bien sea porque pusimos un asistente que nos tomó notas en la entrevista, bien sea porque cogimos el video y lo metimos en alguna de estas herramientas para que nos generara la transcripción, o bien sea porque directamente lo descargamos desde Microsoft Teams o desde Google Meet o desde la herramienta donde la tengamos. ¿Listo? Entonces vamos a pedirle a la herramienta, en este caso al mismo chat de ChatGPT donde venimos conversando, y le vamos a decir, bueno, te va a cargar la transcripción, o sea, el texto literal de la entrevista. En este caso, no sé, Rafael dijo tal cosa, Julián dijo tal cosa, Nicolás dijo tal cosa, eso es lo que se lo vamos a cargar. Y le vamos a decir oye, volvenos a hacer el análisis, ¿cierto? Ayúdanos a generar un mejor informe como el que acabamos de hacer, ¿listo? Pero ayúdame a generar nuevamente ese informe, pero teniendo en cuenta la entrevista. Y aquí se vuelve algo en lo que la inteligencia artificial es muy fuerte, y es a ayudarnos a cruzar información y encontrar sutilezas. ¿Listo? Simplemente le va a cargar esa entrevista, la transcripción, y el que nos va a encontrar va a empezar a cruzar la información de los diferentes documentos, de la descripción de cargo, de la hoja de vida, de la prueba psicotécnica y de la entrevista. Entonces va a encontrar cosas como fortalezas que fueron confirmadas en la entrevista. Pues efectivamente en la entrevista pudimos ver que tiene un buen sentido de liderazgo y tema ético, y capacidad para gestionar el cambio, desarrollo del talento y transparencia y comunicación. Algunas oportunidades de mejora que aparecieron posteriores a la entrevista. Vean que, por ejemplo, aparece un tema aquí que ha sido repetitivo desde ahora en los temas de gestión del conflicto y negociación, que para nuestra descripción de cargos son unas alertas importantes, porque una de las expectativas de este cargo es que pueda hacer una negociación sindical. Nos habla de innovación, que a lo mejor ha sido bastante tradicional en sus posturas, y desgaste emocional ante crisis sostenidas. Nos habla ahí un poquito de estabilidad emocional bajo presión. ¿Listo? En general, en alertas no nos generó una alerta adicional, pero vean qué interesante, ya nos hace un análisis sobre la cultura específica de la organización,
los 5 comportamientos esperados de la organización, nos los evalúa en cierta forma con respecto a lo que esperamos y nos está entregando entonces un feed del candidato que refuerza incluso aún más la evaluación anterior. Listo, entonces vean que es muy interesante porque no solo me ayuda a generar el informe de forma fácil, sino que me ayuda a encontrar detalles y pequeñas sutilezas que pueden salir del proceso y esto realmente se puede volver algo muy, 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 muy poderoso, ¿cierto? Uli, ¿qué quieres añadirle a este pedazo? Sí, yo creo que aquí es muy importante y creo que lo vamos a ver varias veces durante el proceso y es que como ven, este es un proceso que me permite a mí como evaluador del candidato o como el líder que va a ser parte de mi equipo, entender con un asistente digital, en este caso ChatGPT, cosas que a uno de pronto se le pierden o no se da cuenta en esas evaluaciones. Entonces aquí, este es un asistente digital que me va a potenciar a mí para que el candidato yo le haga las preguntas adecuadas, o sea, va a ayudarme desde todo el conocimiento que tiene y por eso los LLMs o los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT son muy buenos asistentes si yo, como ven, les entrego un prompt muy bien construido, que por eso les vamos a dejar este descargable con los prompts, y hago el análisis posterior a cada una de estas respuestas. Esto no es un buscador que fue y me buscó una respuesta, esto es una conversación que sigue uno afinando y tiene que seguir uno revisando con estas herramientas. Entonces aquí no acaba el ejercicio, aquí simplemente estamos en un proceso iterativo y eso es muy importante en estos procesos con inteligencia artificial generativa. Incluso el deber ser es que este pequeño proceso que nosotros estamos pintando acá, lo convirtamos después en una herramienta que se estandarice para nuestro equipo de selección. Bien puede ser un GPT personalizado, bien puede ser un flujo de trabajo, bien puede ser un asistente, alguna herramienta que haga que siempre nuestro proceso de selección siga los mismos pasos o busque la misma información, entregue el mismo informe y que eso nos permita de alguna forma pues estandarizar el proceso. Uli, te voy a dejar para que guíes la parte del entrenamiento. ¿Listo? Contanos un poquito cómo hacemos ese pedazo. Listo, perfecto. Entonces, como vieron, recapitulando un poco, teníamos la información de la compañía, teníamos la descripción del cargo, teníamos la hoja de vida del personaje y teníamos su entrevista. Entonces, aquí ya nos entrega una calificación final. Digamos que el personaje ya entró a la compañía, el personaje tiene, la próxima semana va a entrar a la compañía. Entonces, desde el área de talento humano o de endomarketing o del área encargada de que este personaje llegue a la compañía, lo que vamos a hacer es que le vamos a mandar un mensaje personalizado, vamos a hacer en este ejercicio entonces un video donde vamos a darle la bienvenida a este personaje a la compañía. Entonces, como ven el prompt, vamos, como les decíamos ahorita, vamos a ir a otra herramienta que se llama Synthesia y vamos a crear en ChatGPT el guión para ese video de onboarding. Entonces, aquí tenemos el prompt, lo copiamos en la misma conversación de ChatGPT. Acuérdense que ChatGPT, si uno está con su correo electrónico y adicional está en la versión Plus, que es la de $20 o $30, él va teniendo memoria de cada una de las conversaciones. Entonces, aquí le copiamos el prompt y como él ya sabe toda esa información que le hemos dado, pues simplemente le estamos pidiendo que cree un guión para un video que lo vamos a usar en Synthesia como herramienta. Muy importante darle esos detalles y ese contexto porque le queremos dar la bienvenida al candidato, vamos a explicarle su rol. Acuérdense que arriba ya le habíamos agregado a esta conversación el rol. Vamos a ayudarlo a esa llegada a la cultura y que sea más o menos en menos de 8 escenas, para que no nos quede un video tampoco larguísimo, para que la persona se pueda, cuando llegue a la compañía, se ubique muy bien en la compañía y en el cargo. Entonces, como ven, ChatGPT nos hace paso a paso, nos hace, como él ya sabe qué es el guión de un video, como él ya sabe qué es partir un video por escenas, entonces miren que él nos va a entregar escena por escena. El guión entonces nos los empieza en la escena 1 de la bienvenida,
como él ya sabe, ChatGPT, que estamos en Synthesia, que es una herramienta que ya vamos a ver, que nos permite hacer este video con avatars, sea de alguien de la compañía o mío o de un avatar genérico que podemos encontrar en la herramienta, ahorita lo veremos. Entonces él nos dice qué es lo que va a empezar en cada una de estas escenas. Miren también cómo partió y le dio temática a cada una de esas escenas. En la escena 1 entonces era la bienvenida, en la escena 2 tenemos el propósito del rol que se lo pedimos, en la escena 3 lo llamó ¿qué esperamos de ti? Entonces también cómo se va conectando con la cultura, estructura de la empresa y aliados clave, nuestros 5 valores culturales. Entonces miren que se empieza a volver un tema muy corporativo, pero que podemos personalizar para la entrada de cada uno de estos personajes. Si nos fuéramos al mundo normal, porque ya suena hasta extraño, pero es verdad, ¿verdad? ¿Cuánto nos tomaría en tiempo hacer este tipo de cosas? Que a cada persona de la compañía le demos la bienvenida personalizada, que tengamos que llevar un equipo de producción, que tengamos que escribir un guión, que tengamos que estar luego haciéndole la postproducción a ese video, etcétera, etcétera. Entonces miren cómo esto nos está permitiendo hacer el ejercicio de personalización, que esa es una de los temas más importantes de, por lo menos desde Viso, que trabajamos todo el tema de mercadeo y endomarketing con inteligencia artificial, cómo estas herramientas nos están permitiendo llegar a la hiperpersonalización, y es hablarle a la persona no solamente con su nombre, sino que yo ya puedo empezar a organizar los guiones, los tonos, las formas, los formatos para cada una de las personas de la compañía. Entonces, lo, como ven aquí, este es un mensaje que no es solamente genérico con Hola Santiago, sino que está este guión construido con base en su hoja de vida y en lo que encontramos en el tono que encontramos en la entrevista. Entonces copiamos cada una de las escenas, nos vamos entonces para Synthesia. Synthesia es una herramienta que, como ven en arriba en la página web, synthesia.io, para que de pronto no vayan a entrar a otra herramienta, cuando ya pongan su usuario y creen una contraseña, entran a este entorno, que es el entorno ya de creación. Si vemos acá arriba está, yo puedo crear un nuevo video desde un template o desde una plantilla, o puedo crear un asistente en video, o puedo crear, en esta herramienta también podemos hacer traducciones de videos. Tenemos un video de la compañía y lo necesitamos enviar para una reunión o para una convención en otro idioma, entonces también lo podemos hacer en esta herramienta. Entonces en este caso vamos a hacer un video asistente, le vamos a traer el guión que nos entregó ChatGPT, y aquí lo que debemos hacer es, ya le vamos quitando los títulos porque solamente necesitamos el texto de lo que queremos que diga el avatar o que diga el personaje que escojamos para que nos diga todas estas cosas en video. Pues como vemos, vamos quitando los títulos, lo que es todo el tema gráfico, para que nos quede solamente el contenido de la locución o del audio y la voz en el video. ¿Cómo vas viendo, Nico, vos desde, desde el lado de AF, cómo vas viendo este tema de automatización? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras que profundicemos? Mientras Rafa va Ah, aquí. sí, no, yo creo que más que profundizar o algo así, creo que nuestra intención pues es de alguna manera socializar las ventajas de la automatización a todo nivel, ¿no? Desde empresas gigantes, áreas dentro de las empresas, personas naturales, eh, o lo que sea, pero sí quiero preguntarles y más casi como dato curioso, mientras Rafa va también haciendo el trabajo. ¿Cuál consideran ustedes que es un poco la proyección a futuro, llamémoslo de 2025 a 2030 respecto a automatización? Es decir, ¿qué ustedes nos podrían decir hoy qué es lo que vamos a ver o en qué deberíamos empezar las empresas y los profesionales a pararle bolas? Porque eso es más o menos hacia dónde va este tema. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Pues mira, yo creo que
como lo decíamos también la vez pasada, es muy importante entender que primero están los procesos, o sea, primero yo tengo que entender los retos de la compañía para luego ver esos retos, cómo los puedo automatizar y los puedo empezar a mejorar. Porque en ese proceso es que aparecen miles de herramientas que están en desarrollo. Entonces, ¿cuáles son como desde el lado de nosotros que somos marketing, endomarketing e e-learning? ¿Cuáles son las grandes áreas que se están desarrollando en estos próximos 5 años? Y es todo lo que yo pueda entrenar en asistentes para generar contenido de una forma más profesional. Entonces, generación de contenido, y cuando decimos contenido es escrito, gráfico y audiovisual, va a tener un desarrollo impresionante, pero no es para reemplazar a lo que ya existe, sino como una nueva opción para hacer cosas de una forma que puede ser más novedosa, más rápida y más efectiva. Entonces ahí en tema de video, en tema de audio y en tema de imagen, están apareciendo a unas velocidades increíbles todo el tema de desarrollo de inteligencia artificial, que viene también para los próximos años, no solamente la automatización, sino la aparición de los agentes, que lo hablábamos también la vez pasada, y el agente es esa, digamos, ese modelo o ese asistente que ya puede tomar decisiones. Entonces, ¿hasta dónde en mi día a día, como yo ya tengo claros los procesos y tengo claros mis retos de compañía, pues hasta dónde quiero que estas herramientas digitales empiecen a tomar unas pequeñas decisiones? Y en eso estamos viendo unos avances significativos. Yo creo que finalizando este año ya vamos a empezar a tener unas herramientas de agentes muy interesantes. Pero al final el llamado es, estamos en una era de transición supremamente rápida, supremamente ágil. Entonces, este caso que estamos viendo de talento humano es una invitación a las áreas de talento humano de decir, ve, ya hay unas herramientas que esos procesos tan repetitivos nos pueden ayudar a hacerlo más ágil y más profesional. Desde el lado de nosotros de marketing también, desde el lado de finanzas administrativo también. Entonces es cómo invitamos a las compañías que empiecen en pequeño. En pequeño puede ser atreverse a empezar conversaciones con un chat GPT y que se empiecen a dar cuenta que con un buen entrenamiento o con una buena alimentación de estas herramientas se pueden dar muchísimas cosas positivas y que es un proceso que tiene que ser iterativo. O sea, como ven aquí, estamos usando 2 herramientas para llegar a un objetivo, hay muchas más, miles de herramientas. Entonces la invitación es esa parte creativa y curiosa, porque lo que va a pasar es, pues tenemos que ir paso a paso realmente. Yo quiero pararme sobre el comentario de Julián y como ven, pues ya pusimos ahí a producir el video. Él se demora un momentico, pues, mientras sale el video definitivo. Obviamente no le hicimos aquí por ejercicio de la sesión, pues pulirlo y ponerle logos y cosas, pues podríamos hacerle muchas más ediciones para que quedara pues mucho más personalizado, pero me voy a parar en un comentario de Julián y es que realmente ahora tenemos la posibilidad de entregar unas herramientas o de entregar unas soluciones muy personalizadas y muy específicas a las necesidades del proceso de reclutamiento del candidato, del líder del candidato. Y eso entonces, digamos que nos eleva la vara, pero eso entonces incluso nos lleva a una reflexión y es que entre más tecnología yo tenga en el proceso, más humanidad tengo que tener. Es decir, si mi proceso se automatiza porque ya no tengo que hacer el informe del proceso de selección, si ya no tengo que hacer el informe de la prueba psicotécnica, si yo ya no tengo eventualmente que, no sé, sentarme media hora a pensar cuáles son las preguntas, pues tal vez una herramienta me hace eso. Utilicemos el tiempo que nos queda para hacerlo más humano, para que la entrevista sea mucho mejor, para que la conexión sea más profunda, para que yo pueda digamos que leer mejor a ese candidato. Creo que aquí el punto más importante no es reemplazar el humano por una máquina, es complementarlos para que esto sea mucho más potente. Si la máquina es capaz de hacerme la labor operativa, el humano entonces tiene esa parte de conexiones, digamos que de cómo le sacamos el jugo
a los dos poderes, al poder de la máquina con el poder humano, y esto realmente se nos lleva a otro nivel. ¿Listo? En el link de la descripción les vamos a mandar pues el video para que lo vean. Ya nos generó el video, pero de todas maneras sé que por la latencia y por el internet pues puede que no lo vean con la misma claridad que lo veo yo acá, porque él realmente logra ya completamente verse real, mover los labios y tener pues un audio bastante certero. Nico, contanos antes de que lo pongamos. Sí, es que no quería perder el hilo de lo que estábamos hablando y también quería preguntarles otro tema relacionado con la percepción hoy de la automatización, sin desviarnos mucho de esto, por supuesto, porque pues el foco principal está en lo que estamos haciendo y Rafa está desarrollando junto con Juli, pero a raíz sobre todo hay un estudio que hace poco surgió y ese estudio lo que mencionaba o lo que hacía era un análisis de qué tan productivo era un equipo con IA, qué tan productivo era un equipo sin IA, qué tan productivo era un individuo con IA y qué tan productivo era un individuo sin IA. Entonces, hacían una tabla y en la tabla lo que decían era que el individuo sin IA, más o menos en una escala de 1 a 100, era más o menos era productivo entre un 10 y 15% en una escala de 1 a 100 de productividad sin IA, un individuo. Un equipo sin IA era en esa misma escala productivo entre un 20 y un 40% máximo, y el 40% ya llegando a su límite pues, de capacidad. Pero hablaba de que un solo individuo con IA era capaz de producir más o de ser más productivo que todo un equipo sin IA. Es decir, la productividad de un solo individuo era más o menos entre el 50 al 60%, de por sí ya más alta que el tope máximo de un equipo sin IA. Y decía también que un equipo completo con IA, pues producía 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces más que un equipo, que un individuo con IA, o incluso que un individuo sin IA también. Y ahí, un poco como para darle el giro hacia lo que quiero oír, y es, parece que hay un miedo precisamente porque vemos que hablamos de automatización, de inteligencia artificial, de herramientas y demás, y hoy hay algo que he escuchado mucho también entre asistentes, incluso estos espacios, y es, ahorita el principal miedo es que parece que todo el mundo sabe de IA menos yo. Todo el mundo sabe de automatización menos yo. Es decir, parece que hoy yo me meto, si soy de marketing, si soy CEO, si soy de recursos humanos, si soy emprendedor, cuando me meto a una red social, cuando me siento en un café, cuando voy a un networking o lo que sea, parece que todos hoy manejan IA y parece que el mundo ya está súper adentrado en IA y que yo soy el único que no. ¿Qué opinan ustedes un poco al respecto? Porque pues esto creo yo es un mito, pero ustedes con su expertise y su visión, ¿cómo ven este tema respecto precisamente porque fíjense que estamos hablando de automatización sin miedo? Y hoy hay un miedo que tiene la gente respecto a este tema que es, ahorita todo el mundo automatiza, todo el mundo tiene IA y yo soy el único que no. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? Ya como para cerrar el hilo de lo que estamos hablando. Mira, incluso yo creo que tenemos que tenerle mucho miedo a hacer el ejercicio como lo presentamos en esta sesión. Y es que si te diste cuenta, copiamos el prompt, ni lo miramos mucho y lo pusimos a producir. Tengámosle miedo a eso, porque el día en que nosotros no le agreguemos valor, el día en que nosotros dejemos de leer, el día en que nosotros copiemos de un LLM y lo peguemos al otro lado, al día siguiente nos convierten en un bot. Es que no estamos agregando ningún valor. Obviamente aquí lo estamos haciendo como ejercicio, ¿cierto? Pero la realidad es que es el humano el que tiene que entender eso que salió de ese LLM, traducirlo con herramientas, pero ponerle el toque, ponerle el tinte, entender, conectar, ¿cierto? Ser capaz de enriquecer ese prompt, porque yo le meto un documento por debajo que dice, estos son las tips para ser exitoso en esta compañía, no simplemente dame un saludo de bienvenida, ¿sí? Entonces creo que tenemos que tenerle mucho miedo a cuando la herramienta nos hace la tarea. Creo que tenemos que perderle el miedo a que nosotros le sigamos agregando valor y que en conjunto con la herramienta podamos generar algo que realmente sea muy potente. Ese para mí sería el mensaje. Yo creo que haya otros que sepan más de inteligencia artificial. En este momento hay mucho hype, hay mucha gente que está hablando de inteligencia artificial.
yo digo de forma coloquial, no hay ningún experto en inteligencia artificial. Los que eran expertos cuando arrancó esta charla hace 40 minutos, ya en este momento están desactualizados, porque, pucha, o sea, ya vieron haber pasado 10 o 12 papers y ya, ¿cierto? Entonces creo que en este momento hay que ser cautos. Creo que la capacidad más importante que nosotros tenemos que tener en este momento es estar hambrientos de conocimiento, estar ansiosos por probar cosas, incorporarlas, fallar rápido, implementar rápido y cambiar. Y eso sí nos podrá, eso nos hace perder el miedo que vos estabas diciendo. Sí, que otras personas sepan más de ella, no sé, es que la pelea no es con otros, la pelea es conmigo mismo hace una semana, porque incorporé una herramienta que me está permitiendo hacer mi trabajo mejor. Eso exige mucho autoconocimiento. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, inclusive cuando decimos inteligencia artificial, es un mundo tan grande, pero tan grande que yo creo que no nos imaginamos de qué tamaño es esa tecnología que, como les contamos la vez pasada, es una tecnología que lleva más de 70 años en el desarrollo del mundo. Solamente que hoy estamos frente a una, digamos, una nueva corriente, que es toda la inteligencia artificial generativa, que también se abre a todos los campos. O sea, aquí el que diga que ya es experto, yo creo que puede ser experto en un pedacito de esa gran nube de conocimiento de inteligencia artificial generativa. Hay temas como los que manejamos nosotros de mercadeo y comunicación, hay temas como los que maneja Rafa de todo el tema de talento humano, pero también hay temas de salud, también hay temas de transporte, también hay temas de lenguaje de programación. O sea, esto es tan grande. El año pasado salió un artículo que decía que hay el ecosistema de Machine Learning, inteligencia artificial y ciencia de datos puede tener, y eso que este es desde el año pasado, podría tener más de 30.000 empresas y marcas trabajando alrededor de estos modelos y de estas herramientas. Entonces, el hecho de que yo ya use súper bien ChatGPT no me vuelve experto en inteligencia artificial, pero sí, yo creo que se cumple lo más importante, como decía Rafa, y es cómo me está aportando a mí en mi día a día. Por eso siempre hemos dicho, de parte de tu rol, parte de tu trabajo y parte de tu día a día, que luego van a aparecer las herramientas. Entonces, experto es quien lo esté usando bien en el día a día. No, pues ir más allá es adentrarse en un universo gigantesco. Nosotros hacemos parte de un grupo que se llama La Tertulia, que es un grupo creado desde la Universidad de AFIT y Nodo, que es el área de tecnología en cabeza de José Betancourt, y se ha dado la tarea de unir diferentes, yo no los llamaría expertos, yo los llamaría más bien gomosos de todo este tema de inteligencia artificial desde diferentes áreas, y en ese grupo eh, estamos viendo este universo desde muchos ángulos, y eso es lo bonito, porque nadie tiene el conocimiento único ni nadie es súper experto. Todo el mundo es experto, pero en su pedacito. Entonces, parte que me llamó mucho la atención, la semana pasada estuve en un foro de PIM, la revista de mercadeo que fue acá en Medellín, en UPB, y hablaban de cuáles son esas habilidades que debemos tener de cara a todo este tema de transformación tecnológica hacia el 2030, y siempre empezamos desde tecnología y terminamos en el humano. O sea, la, el pensamiento creativo, el pensamiento analítico, el manejo del talento humano siempre van a estar ahí como esas grandes pilares del desarrollo de los profesionales. Y la tecnología termina siendo un proceso como desde hace 70 años que viene evolucionando, solo que ahora evoluciona a unas velocidades increíbles, pero yo tampoco me puedo enloquecer porque todos los días salen cosas nuevas. Entonces, parte de la invitación es esa: partamos del humano, entendamos nuestro día a día y usemos estas herramientas para nuestro provecho. Veamos entonces el ejercicio que generamos, pues el video que se generó, simplemente como para que nos ilustre un poco lo que se puede hacer. Y recordemos pues que este es un ejercicio, digamos que académico de esta sesión, pero con esto se pueden hacer pues maravillas. Hola Santiago,
Bienvenido oficialmente a nuestra organización. Estamos muy felices de que te unas como nuestro nuevo gerente de gestión humana. Sabemos que tu experiencia, liderazgo humano y visión estratégica marcarán una gran diferencia. Tu misión principal será liderar. Ahí vemos que el Internet no nos está jugando una buena pasada porque hay algo de latencia, pero de todas maneras les vamos a compartir el link para que ustedes lo puedan ver. Realmente es casi irreconocible la voz con respecto a la forma en la que mueve los labios, a cómo gesticula y realmente pues se vuelve un producto supremamente bueno. Incluso pues de unos niveles de calidad pues bastante buenos. El video entonces, como ven, quedó de 2 minutos Tu 40. misión principal será Tiene liderar la transar- evolución del área de gestión humana. Esto incluye conectar el talento con la estrategia, fortalecer nuestra cultura organizacional. Simplemente pues como para que no lo veamos aquí en el detalle, pues nos generamos un video que personaliza la experiencia, que se lo podemos enviar a Santiago, que con eso conectamos de una forma mucho más importante. Hay un concepto en talento humano muy valioso que se llaman los momentos de verdad del empleado. El primer día de trabajo es un momento de verdad, es un momento en donde yo me conecto o me desconecto del corazón de la organización. Es muy diferente cuando somos capaces de llegar con algo personalizado, donde damos claridad de expectativas y bueno, pues realmente se pueden hacer muchas cosas. Con este ejercicio, realmente lo único que queríamos era contarles algunas de las posibilidades. No sé si, Juli, como para cerrar, pues qué otras cosas podemos hacer en el tema de audio y video en este momento, como para que las personas que nos están oyendo se lleven un montón de ideas. Yo pienso, por ejemplo, en podcasts para transferencia de conocimiento, pienso en temas de formación, pienso en temas de comunicación organizacional. Vos que tenés mucho más experiencia en todos estos temas, contanos un poquito algunos de los casos. Sí, por ejemplo, les contaba ahorita en áreas como mercadeo, uno de los grandes retos y donde digamos, hay mucho tiempo en las organizaciones en la creación de las estrategias de marketing, en los planes de marketing, la generación de los contenidos, esa relación con la agencia de contenidos, publicidad o marketing digital. Entonces ahí, siguiendo inclusive la misma receta, cómo yo voy generando a través de un modelo de lenguaje como ChatGPT, voy entrenando a una herramienta para que me haga la parrilla de las redes sociales de la semana o del mes o del semestre, cómo voy entrenando a un ChatGPT o la herramienta que usen para que me ayude a hacer encuestas, por ejemplo, encuestas para yo salir y hacer testeo de producto o algún tema de servicio al cliente, cómo en estas herramientas puedo tener agentes de voz. O sea, yo ya no necesito el típico chatbot que me responde por WhatsApp, un de uno para no sé dónde, tres para yo no sé qué. Yo ya puedo tener unos asistentes de voz alimentados con la información del área o del producto que estamos, digamos, llevando a los equipos, y este agente por voz pues me puede responder de una forma automática, y cuando vea que se sale de su conocimiento, entonces ya sí te dirige al humano que te resuelve el problema puntual de una forma mucho más específica. En marketing estamos haciendo videos de publicidad y videos de comunicación 100% con inteligencia artificial. O sea, ya esa línea entre parece real, pero se ve como extraño, cada vez está diluyendo cada vez más. Nosotros acabamos de participar hace unas semanas en un festival de cine y de cortometrajes con inteligencia artificial, y uno ya es impresionante el nivel de realismo al que uno puede llegar con estas herramientas. En áreas financieras, pues que no es el área fuerte de nosotros, pero conocemos expertos que ya están haciendo análisis financieros, proyecciones, informes muy profundos con estas herramientas. Entonces, como ven, esto aplica para todas las áreas, para todas las personas de la compañía. Esto no es una herramienta solo para los gerentes o para los líderes, esto es para todos los niveles de la compañía. Eh, Hablando de comunicación interna que decías, Rafa, estamos creando unas comunicaciones en audio que son como unos mini podcasts que nosotros llamamos radionovelas. O sea, estamos haciendo radionovelas con inteligencia artificial para llegarle de una forma mucho más coloquial al personal operativo.
y el personal de transporte, por ejemplo, que son personas que están todo el día montado en un camión. Entonces, ¿qué otra forma tenemos si no es a través de la diversión, entre comillas? Porque ya nos metemos a otra tendencia que se llama el edutainment, o sea, cómo te enseño con entretenimiento. Y usamos estas herramientas también para conectarnos con los públicos de una forma más personalizada y mucho más cercano. Entonces, podemos quedarnos aquí, Nico y Rafa, contándoles ejemplos de diferentes áreas, pero al final lo que queríamos mostrarles hoy es que haciéndose las preguntas adecuadas, identificando el reto de cada una de las compañías, áreas y equipos, e invitando a la inteligencia artificial a la mesa, casi siempre vamos a encontrar que hay una herramienta o varias herramientas juntas que nos pueden hacer el trabajo mucho más profesional y mucho más eficiente, sin olvidar al humano, que es lo que decía Rafa ahorita. Por favor, no caigamos en el problema de que yo le hago caso a ChatGPT o a la herramienta que estoy usando a ciegas. Siempre hay que dudar de estas herramientas, preguntarle de dónde trajo esa información, cuál es la fuente, ir a verificar la fuente, porque estas herramientas así de inteligentes, entre comillas, así también son de condescendientes para resolver los problemas. Entonces se pueden inventar cada vez menos y cada vez están alucinando menos, pero se pueden inventar información con tal de resolver la tarea. Sí, yo creo que para cerrar, digamos que no repetir lo que dijo Julián, yo creo que aquí lo que nos tenemos que llevar es una mentalidad de experimentación y de aprendizaje permanente. ¿Listo? No se trata de salir a utilizar la herramienta, se trata de mejorar, primero de entender mi proceso. Los japoneses tienen una cosa muy clara y es, nunca automatice un proceso desordenado. Lo que usted tiene que hacer es pintar bien su proceso, ordenar su proceso, y que cuando usted ya lo tenga ordenado, pues ya le meta tecnología y le meta herramientas, pues porque de lo contrario lo que va a automatizar es el desorden, ¿cierto? Entonces creo que depende mucho de qué tanto entendemos nuestro mismo proceso de trabajo, qué tanto entendemos cómo operamos, y ahí la tecnología nos puede ayudar. Lo que queríamos realmente era contarles y mostrarles un ejemplo digamos que una concatenación de pasos y que permita, pues, digamos que visualizar o que se lleven una idea de cómo se puede hacer. Pero la invitación es a que sigan explorando, que sigan gomoseando, que sigan jugando. Muchas de estas herramientas tienen versiones freemium que son, digamos, suficientemente buenas para explorar, y ya después, pues, cuando ya tengan un caso de negocio, seguro se justificará. Muy bien, entonces con esto pues terminamos. No sin antes de nuevo agradecerles, Juli y Rafa, por su expertise, su tiempo. Parte de por qué hicimos esta segunda parte es porque la gente vio tan valiosa la primera que quiso segunda. O sea, no solamente es como por rellenar, sino realmente el conocimiento de ustedes y lo que ustedes pueden aportar, pues a nuestro público le encantó. Entonces, gracias por este ejemplo. Asimismo, le daremos continuidad a estos espacios que buscan simplemente socializar de manera cercana y en el uno a uno la automatización, ¿no? En quienes se unan y quienes nos acompañen. Y bueno, seguiremos, por supuesto, promoviendo espacios como estos. Si quieren, Juli y Rafa, algo más para cerrar, bienvenido. Si no, pues damos por terminado el espacio y de nuevo, muchas gracias. No, de nuevo, mil gracias a todos, pues primero por que les haya gustado el primer espacio y por abrirnos otra vez las puertas a este segundo mucho más práctico. Como les decía Rafa ahorita, les vamos a mandar el resultado final de ese video y también les vamos a mandar esta presentación donde están todos los prompts y donde está toda la información para que puedan aplicar esto. Pero vuelvo y digo lo que decía Rafa, no en copy-paste. O sea, hagan un análisis de su compañía, hagan los formatos en función y con todo el toque de la compañía para que de verdad les saquen provecho a este tipo de herramientas. Sí, Nico, agradecerles también por la invitación y bueno, esperamos pues que nos podamos seguir conectando en otras ocasiones. Seguramente sí. Muchísimas gracias y bueno, que estén bien.